Bienvenidos a un nuevo capítulo de pasión, intriga y secretos revelados aquí, en su canal favorito del mundo otomano. Y hoy, amigos míos, vamos a elevar la temperatura y profundizar en los rumores más jugosos, los romances que traspasan la pantalla y, por supuesto, las series que nos han hecho suspirar por un amor digno de un guión digno del mismísimo Hollywood turco. Prepárense porque en este vídeo no solo vamos a desmenuzar si el rumor del siglo es cierto, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los reyes del romance televisivo, compartieron algo más que sets de grabación. Sino que también vamos a bucear en el mare magnum de pasiones desatadas en algunas de las series más ardientes que han encendido la chispa del amor en nuestras pantallas. ¿Listos para un viaje cargado de intrigas, amores prohibidos y secretos a voces? Pero antes de sumergirnos en este universo paralelo de romances y escándalos, no olviden suscribirse al canal. Activen esa campanita rebelde para no perderse ni un solo vídeo de su canal, déjenme sus comentarios ardientes abajo, porque quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas, qué romances los han hecho suspirar hasta desmayarse y qué opinan de este mega escándalo que vamos a analizar. ¡Vamos allá! El rumor que enciende las redes, Hande Erçel y Kerem Bürsin, más que CEO protagonistas, ***. Respiremos hondo y enfrentemos la pregunta que carcome nuestras almas telenoveleras. Hande Erçel y Kerem Bürsin vivieron un romance secreto que trascendió las cámaras y los guiones. Su química incandescente en Sen Kalkapm, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla durante meses, era simplemente innegable. La tensión palpable, las miradas que parecían incendiar el set. Era pura magia cinematográfica. La serie, una comedia romántica que catapultó a ambos a la fama internacional, nos presentó la historia de Eda Yldz, una joven florista con el sueño de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío como un témpano y adicto al trabajo que le ofrece una beca con una condición que suena a chantaje emocional: fingir ser su prometida durante 2 meses. Como era de esperarse, el falso compromiso se transformó en algo muchísimo más real. Pero, ¿qué sucedió realmente detrás de las cámaras, cuando las luces se apagaban y los reflectores dejaban de apuntar a sus rostros perfectos? Durante la emisión de la serie, Hande y Kerem, para alegría de sus fans más acérrimos, confirmaron su relación, alimentando aún más la pasión desenfrenada de sus seguidores. Las fotografías juntos en redes sociales, donde se podía ver el brillo del amor en sus ojos, sus miradas cómplices y sonrisas tímidas en las entrevistas, todo apuntaba a un romance de cuento de hadas, un amor digno de ser filmado y transmitido en horario estelar. Sin embargo, como suele suceder en el glamuroso y a veces despiadado mundo del espectáculo, el cuento de hadas tuvo un final inesperado, más amargo que un café turco sin azúcar. Después de un tiempo de relación, que parecía sacado de una comedia romántica, la relación terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto y la fe en el amor por los suelos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y, por supuesto, donde entran en juego los rumores que nos encantan. Algunos aseguran que la presión mediática, la exposición constante y el escrutinio público fueron demasiado fuertes para la pareja, que no pudieron lidiar con la fama y el ojo público. Otros afirman que sus agendas repletas de trabajo, llenas de compromisos y proyectos profesionales, les impidieron dedicar el tiempo y la atención necesarios para mantener viva la llama del amor. Pero los rumores más jugosos, esos que realmente encienden el debate y nos hacen crear teorías conspirativas dignas de un thriller de espías, apuntan a que durante un tiempo, Hande y Kerem compartieron algo mucho más íntimo y profundo que sets de grabación y cenas de gala. Un nido de amor secreto, un refugio donde podían ser ellos mismos, lejos de las cámaras y los flashes. ¿Vivieron juntos en secreto? La verdad es que nunca se confirmó oficialmente y es probable que nunca lo hagan, pero las fuentes cercanas a la pareja, esos confidentes misteriosos que siempre tienen la primicia, aseguran que pasaron mucho tiempo juntos fuera del ojo público buscando un espacio para cultivar su relación de la manera más privada y auténtica posible. Sea cual sea la verdad detrás de este culebrón de la vida real, lo cierto es que su romance, real o ficticio, nos dejó momentos inolvidables y demostró una vez más el poder que tienen las series turcas para crear conexiones emocionales profundas y duraderas con el público. Y por supuesto nos hizo soñar con un amor tan apasionado, intenso y complicado como el de Eda y Serkan. ¿Quién no ha deseado alguna vez un Serkan Bolat en su vida, con todo y sus traumas de la infancia? ***, más allá del escándalo, un recorrido por los amores que marcaron época en la televisión turca ***. Pero basta de rumores, al menos por ahora. Dejemos de lado la especulación y adentrémonos en el fascinante mundo de otras series turcas que nos han hecho creer en el amor,
el desamor, la venganza, la traición y todos los matices grises que se encuentran entre estos polos opuestos. La siguiente parada en nuestro viaje sentimental es Aşk Memnu, una serie que causó un auténtico terremoto en Turquía y en el resto del mundo, un drama romántico que dividió a la opinión pública y generó debates acalorados en cada hogar. Esta adaptación de una novela clásica turca, que ya ha tenido varias versiones a lo largo de la historia, nos presenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y llena de resentimiento que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, con la única intención de escapar de su madre manipuladora y de una vida de pobreza y limitaciones. Pero la verdadera pasión, el deseo irrefrenable y la adrenalina que tanto anhela, la encuentra en los brazos de Belul, el joven, apuesto y seductor sobrino de su esposo, un conquistador nato que se deja llevar por sus impulsos sin medir las consecuencias. ¿Por qué esta serie es tan relevante para nuestro tema de hoy? Porque es un claro ejemplo de cómo las series turcas, cuando se lo proponen, son capaces de explorar las complejidades del amor, la pasión desenfrenada, el deseo prohibido y las terribles consecuencias de las decisiones que tomamos en un momento de debilidad. La relación prohibida entre Biter y Belul es un torbellino de emociones intensas, secretos peligrosos, mentiras piadosas y traiciones imperdonables que mantiene al espectador al borde del asiento, esperando el inevitable desenlace. Pero Aşk Memnu no es solo un drama romántico cargado de escenas subidas de tono, sino también una crítica mordaz a la sociedad turca de la época, a las rígidas convenciones sociales, a la hipocresía de la clase alta y a la opresión que sufren las mujeres en un mundo dominado por hombres. La interpretación magistral de Beren Saat como Biter es simplemente sublime, transmitiendo a la perfección la pasión desenfrenada, la desesperación angustiante y la vulnerabilidad desgarradora de un personaje atrapado en una red de mentiras, deseos prohibidos y secretos inconfesables. Y la serie, con su producción impecable, su vestuario lujoso y sus escenarios deslumbrantes, se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, generando debates interminables y discusiones apasionadas sobre el amor, la moralidad, la fidelidad y el papel de la mujer en la sociedad turca contemporánea. Un dato curioso es que la serie ha tenido varias adaptaciones en otros países, incluyendo una versión estadounidense protagonizada por Blake Lively, demostrando el impacto universal de su historia y su capacidad para resonar con audiencias de diferentes culturas y orígenes. Asterisco asterisco entre la venganza y el amor eterno, Karasevda, un clásico moderno asterisco asterisco. Cambiando un poco de tercio pero manteniendo el drama a flor de piel y las emociones a flor de labio, hablemos de Karasevda, otra joya de la corona de las telenovelas turcas que conquistó corazones en todo el mundo y que incluso se alzó con un prestigioso premio Emmy internacional, un reconocimiento a su calidad y su impacto cultural. Esta serie, que nos hizo llorar a mares y suspirar hasta quedarnos sin aliento, nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven inteligente, trabajador y de clase humilde, y Nihan Sezin, una chica rica, privilegiada y con un espíritu rebelde que se niega a conformarse con las expectativas de su familia. Su amor puro, sincero y apasionado se ve truncado por las diferencias sociales que los separan y por las maquinaciones despiadadas de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso, obsesionado con Nihan y dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Karasevda es una serie que explora la idea del amor incondicional, el amor que trasciende las barreras sociales, el amor que perdura a pesar de las adversidades y el amor que está dispuesto a sacrificarse por el bien del otro. Kemal y Nihan luchan contra viento y marea por estar juntos, pero el destino, o más bien, la maldad de Emir, parece estar siempre en su contra. La serie está llena de giros inesperados, secretos oscuros que salen a la luz, traiciones dolorosas y momentos de gran intensidad emocional que nos mantienen enganchados de principio a fin. La química electrizante entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es palpable en cada escena, haciendo que el espectador se involucre por completo en su historia de amor y sufra cada uno de sus obstáculos como si fueran propios. Pero Karasevda no es solo una historia de amor, sino también una historia de venganza, de lucha contra la injusticia, de búsqueda de la verdad y de redención personal. Un dato interesante es que la serie fue un éxito rotundo en Latinoamérica, donde fue doblada al español y transmitida en varios países, consolidando a Burak Özçivit como uno de los actores turcos más populares y admirados de la región. Asterisco asterisco un amor entre la luz y la oscuridad, Siyah Beyaz Aşk asterisco asterisco. Para agregar un toque de intriga, suspenso y pasión aún más oscuro a nuestro recorrido, no podemos dejar de mencionar Siyah Beyaz Aşk, una serie que combina elementos de drama, romance y acción de una manera original y atractiva, contándonos la historia de Asl, una doctora idealista, compasiva y comprometida con su profesión, y Ferhat, un sicario despiadado, frío y atormentado por su pasado que trabaja para una organización criminal.
Sus caminos se cruzan de manera inesperada y violenta cuando Ashley es secuestrada para operar a un hombre herido, y a partir de ese momento, sus vidas quedan entrelazadas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Silla Bellazask es una serie que desafía las convenciones del género romántico, mostrando un amor que nace en medio de la violencia, la oscuridad y el peligro constante. Ashley y Ferhat son dos polos opuestos, dos mundos diferentes que chocan y se atraen al mismo tiempo, pero que encuentran en el otro algo que les falta para sentirse completos. Ashley ve en Ferhat la posibilidad de redención, la oportunidad de salvar a un alma perdida y guiarlo hacia la luz, mientras que Ferhat encuentra en Ashley la bondad, la inocencia y la esperanza que necesita para escapar de su pasado oscuro y encontrar un nuevo sentido a su vida. La serie está llena de escenas de acción emocionantes, diálogos intensos que nos hacen reflexionar sobre la vida y la muerte, y momentos de gran carga emocional que nos tocan el corazón. La interpretación de Ibrahim Çelikkol como Ferhat es simplemente impresionante, transmitiendo a la perfección la dureza, la frialdad y la vulnerabilidad de un personaje atormentado por los fantasmas de su pasado. Y la serie, con su estética visual cuidada y elegante, su banda sonora envolvente y su atmósfera misteriosa, crea un ambiente único que atrapa al espectador desde el primer episodio. Un dato curioso es que la serie fue filmada en Estambul, mostrando la belleza y la modernidad de la ciudad, pero también sus rincones más oscuros y peligrosos. *** Un canto a la libertad y a los sueños, Erkenci Kuş. Para terminar nuestro recorrido por las series turcas más memorables, hablemos de una producción que ha conquistado corazones en todo el mundo por su ternura, su optimismo y su mensaje positivo, Erkenci Kuş, una comedia romántica fresca, divertida y llena de encanto que nos recuerda la importancia de seguir nuestros sueños y de vivir la vida al máximo. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven soñadora, creativa y un poco despistada que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, pero que aspira a convertirse en escritora y a viajar por el mundo. Un día decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero, carismático y de espíritu libre que ha recorrido el mundo capturando imágenes impresionantes. Erkenci Kuş es una serie que celebra la libertad individual, la autenticidad, la autoexpresión y la importancia de perseguir nuestros sueños, sin importar lo difíciles que parezcan. Sanem y Can son dos personajes muy diferentes, con personalidades opuestas y ambiciones distintas, pero se complementan a la perfección y se ayudan mutuamente a crecer como personas. Su relación es un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento personal, de superación de obstáculos y de amor verdadero que nos enseña que a veces, las personas que menos esperamos son las que nos cambian la vida para siempre. La serie está llena de momentos divertidos, situaciones cómicas y diálogos ingeniosos que nos hacen reír a carcajadas, pero también de escenas románticas que nos hacen suspirar y creer en el poder del amor. La química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman es uno de los principales atractivos de la serie, haciendo que el espectador se enamore de su historia de amor y desee que su felicidad dure para siempre. Erkenci Kuş es una serie que transmite un mensaje positivo y optimista, recordándonos que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños, que el amor puede encontrarse en el lugar menos esperado y que la vida es una aventura que vale la pena vivir al máximo. Un dato interesante es que la serie fue un éxito rotundo en Italia, donde fue transmitida con gran éxito, catapultando a Can Yaman a la fama internacional y convirtiéndolo en un ídolo de masas. *** El telón cae, pero la pasión permanece ***. Y bien, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de las series turcas y sus romances más apasionantes, escandalosos y memorables. Hemos explorado rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos recordado amores prohibidos, amores eternos, amores entre la luz y la oscuridad y amores que nos inspiran a seguir nuestros sueños. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Gracias por ver este vídeo y por compartir su pasión por las series turcas conmigo. Los invito a que dejen sus comentarios abajo contándome cuáles son sus series favoritas, qué romances los han cautivado más y qué opinan del posible romance secreto entre Hande y Kerem. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas aventuras en el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.